Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos para la gloria del Señor, compartiendo la palabra del Señor en esta tarde. El tema que quiero compartirles es sobre cómo estamos defendiéndonos. Amén. ¿Cuáles son las armas que el Señor nos ha dado para defendernos? Y yo sé que todos lo sabemos. Amén. Por lo que dice la palabra en Efesios 6:12. Pero la pregunta es, ¿nos estamos defendiendo? Amén. Entonces, el tema de hoy es: la novia del Señor se defiende y no sufre pérdidas. Amén. Vamos a hacer una oración para la gloria del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, atamos y ligamos todo poder del enemigo, Señor, en nuestro alrededor, en nuestra atmósfera, Señor. Lo ato y lo ligo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y allá donde están mis hermanos, Señor, ato y ligo toda posición del enemigo que no permita dejar escucharles este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues el Señor hablaba a mi corazón para compartir esta enseñanza. Amén. Conforme a la palabra del Señor. Sí, pero vamos a Lucas 10, 18 y 19. Amén. Cómo se está defendiendo la novia del Señor, la iglesia del Señor. Cómo se defiende. Amén. Vamos a leer. Amén. Así dice la palabra del Señor. 10, 18. Vamos a leer, dice. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del maligno, del enemigo, y nada os hará daño. Amén. Entonces el Señor aquí les está hablando a sus discípulos y también a nosotros, porque también nosotros somos sus discípulos. Por eso la palabra del Señor ha llegado a nuestras manos. Amén. Entonces el Señor le decía en esa época a sus discípulos y ahora nos dice a nosotros, amén, que Él nos ha dado poder y autoridad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir por la palabra del Señor? Que el Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado poder para vencer a nuestros enemigos. Amén. Para vencer a nuestros enemigos y nada nos hará daño. Nada os hará daño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros nos estamos defendiendo con las armas que el Señor nos está dando, nada nos va a hacer daño. Aunque el enemigo venga, ¿verdad? Y nos toque y sintamos esas cosas, nada nos va a hacer daño, porque o el Señor nos defiende o nos está defendiendo. Amén. Cuando nosotros somos débiles y no podemos, o nosotros estamos usando las armas que el Señor nos ha dado. Pero vamos a seguir leyendo para entender la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que defendernos. Amén. El Señor nos defiende, pero nosotros tenemos que usar lo que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, muchas veces el Señor nos tiene que defender porque nosotros no estamos usando lo que Él nos ha dado. La arma, las vestiduras. Amén. Bueno, voy a darle los versículos. Aquí dice en Zacarías 4:6. Amén. Dice, vamos a ver 3 armas que el Señor nos ha dado y creo más, pero vamos a ver estas 3. En Zacarías 4:6 dice que el Señor no son las armas de la carne las que vamos a usar para pelear, son con las armas del Espíritu. El que pelea con la carne pierde. Él es
y el espíritu gana. Hermanos, nuestras armas no son carnales, son espirituales, como lo dice la palabra del Señor. Amén. No vamos a pelear con enojos, con envidia, con celos, que esas son obras de la carne. Amén. Pero por ahí nos atacan los enemigos. No vamos a pelear con esas armas carnales, porque vamos a perder. Amén. Y los enemigos nos van a vencer fácilmente, sino que vamos a pelear con las armas del Espíritu Santo. Amén. Dice, mis armas no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Así lo dice en Zacarías 4:6. Entonces, no es con espada ni con ejército, carnales, literal. La pelea, lo que vamos a ganar no va a ser carnal, no va a ser agreder, no va a ser dañar, va a ser conforme el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, creciendo dentro de nosotros, va a ser espiritual. Pues vamos a ver de qué nos está hablando la palabra. ¿Cuáles son nuestras armas? Amén. Acordémonos que son espirituales, no son carnales. Si usted está peleando con las armas de su carne o la vestidura de su carne, va a perder. Los enemigos la van a tener mal. Amén. Entonces, vamos a Efesios 6:12. Amén. Aquí dice que, si usted lo lee, ¿verdad? Dice que las vestiduras lo que Dios nos ha dado son vestiduras, son armas, pero aquí sé que es una vestidura. Y mire qué vestidura tan hermosa la que Dios nos ha dado. Si usted lee todo el 12, 13, 14, amén, usted va a mirar allí todo lo que Dios nos ha dado, las armas del Espíritu, amén. Dios nos ha dado para pelear contra nuestros enemigos. Entonces, muchas veces nosotros no usamos estas armas que están aquí en la palabra del Señor. Amén. El apresto del Evangelio de la paz. Amén. El casco, la espada. Amén. Entonces, la fe y otras que están aquí, si las leemos, ¿verdad? Entonces tenemos que pelear. Esas son parte de nuestras armas espirituales. Pero voy a mencionar otras, amén. En Gálatas 5:22. Estos son frutos, amén. Todo tenemos que pedírselo al Señor. Hasta el Espíritu Santo tenemos que pedírselo al Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer las obras de la carne, las tentaciones, todo, las pruebas, el desierto. Sin Él no podemos hacer nada. Él es el que nos ayuda en todo. Amén. Por eso el Señor, nuestro amado Jesucristo, nos lo ha dado. Amén. Él se fue, pero no nos dejó huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, en Gálatas 5:22 habla sobre los 9 frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estos son 9 frutos que tienen que ser sembrados, crecer en nosotros, estar en nosotros. Amén. Entonces, estos son armas también, porque dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos tiene que dar estos frutos, estas semillas para que crezcan. Amén. Entonces, no es con espada, amén. No es con cosas, no es con la carne, es con el Espíritu Santo. Amén. Que vamos a vencer a nuestros enemigos. Amén. El Señor nos defiende, pero nosotros tenemos ya que estar también trabajando en esto. Amén. Mire, dice aquí, estas son las 3 cosas que yo quería mencionar. Amén. Que es conforme el Espíritu, nuestras armas es el Espíritu, no son carnales, son espirituales. Y es la vestidura de las armas que Dios nos ha dado y los 9 frutos del Espíritu Santo. Amén. También la mansedumbre y la humildad, como lo dijo el Señor, ¿verdad?
todo el que esté cargado y cansado, venga a mí, yo lo haré descansar. Pero sean mansos y humildes de corazón. Esas son otras armas. Hay muchas armas. Amén. Y todo está en la palabra del Señor. Pero dice hay otra arma. Amén. Dicen Mateo 16, 18 y 19. Amén. Mateo 16, 18 y 19. Ahí dice que el Señor nos ha dado de atar y desatar. Todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que atares en el cielo será desatado en la tierra. Esta es otra arma que nosotros tenemos que usar. Amén. Atar y desatar. Atar toda maldición, toda ataduras, toda ligadura, todo espíritu de enfermedad, depresión, tristeza, amén, y cosas de la carne, envidia, celos, todas esas cosas tenemos que desatarnos. Esas cosas son como una red que nos quieren atar, amén. Esas potestades nos quieren atar a ellos, pero nosotros somos libres porque dice la palabra que donde vive el Espíritu de Dios hay libertad. Donde mora el Espíritu Santo hay libertad. Amén. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo como templo, entonces hay libertad, libertad para hablar, para predicar, libertad para muchas cosas. Todos tenemos cosas que tenemos que estar peleando. Amén. No es que ya ganó la guerra, no es que tenemos que estar peleando. Acordémonos del pueblo de Israel. Amén. Cómo tenían que ir a la guerra y otra vez a la guerra y varias veces, y así se la pasaron, ¿verdad? En la guerra, peleando contra los enemigos, amén, los amalecitas, que era la carne, amén. Entonces tenemos que pelear contra los deseos carnales, porque esta naturaleza humana, amén, carnal y terrenal, no se va a ir tan fácilmente, pues estamos aquí adentro de esto. Entonces nuestra lucha es constante, amén. Entonces tenemos que armarnos y pelear, amén, pelear espiritualmente. ¿Para qué? Para vencer y llegar a nuestra meta final. Amén. Acuérdense lo que dijo Pablo, dijo el apóstol Pablo. Amén. Cuando ya iba a ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he ganado la batalla, la fe. Amén. O sea, hasta ahí él, que nos quiso entender que hasta ahí es donde vamos a vencer. Por eso tenemos que armarnos y usar esto que el Señor nos ha dado. Amén. Todo lo tenemos. Amén. Todos los que hemos recibido al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo se pide, como lo dice la palabra del Señor. Un padre no es malo. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, conti más nuestro Padre nos va a dar al Espíritu Santo a los que se lo piden. Necesitamos ser investidos del poder de lo alto. Entonces voy a mencionar unos espíritus como ejemplo, amén, de los que tenemos que desatarnos y desatar a otros, como lo dice en otra enseñanza, porque no solo es para nosotros, también hay que ayudar a otros. Amén. Entonces dice en Oseas 5:4. Amén. Este sí lo quiero leer. Oseas 5:4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, no les permiten sus obras volver a Dios. Porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Entonces los que no conocen al Señor, los que no se acercan a Dios o los que se alejan de Dios, es porque un espíritu de prostitución los está atando. Amén, los está dominando. Cuidado, hermano, si usted se ha alejado del Señor, reprenda ese espíritu, sea libre. Amén. O si usted está
en su corazón, amén, queriéndose alejar de las cosas del Señor, de los caminos del Señor, de todo lo que es del Señor, es que hay un espíritu de prostitución. Aquí está hablando del pueblo de Israel, de la apostasía del pueblo de Israel. Oseas 5:4. Amén. ¿Qué está diciendo? Que un espíritu de prostitución estaba adentro de ellos. Amén. Entonces, amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que ahora nosotros tenemos las armas para defendernos de ese espíritu. Usted no se aleja de Dios porque no quiere. Porque usted quiere, perdón, usted cuando se aleja, quiere alejar de Dios, no es porque usted quiere. Cuando usted quiere, no quiere buscar de las cosas de Dios, no es porque usted quiere, es porque un espíritu de prostitución, lo está dominando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Usar nuestras armas o clamar al Señor, pedirle perdón y Él viene y nos defiende. Amén. Entonces, aquí quería mencionar este espíritu de prostitución. Ahora quiero ir a Primera de Samuel 15:23. Me voy a tardar un poquito más, pero quiero leer estos versículos. Amén. Primera de Samuel 15:23. Así dice la palabra del Señor. Dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Entonces la palabra del Señor dice que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. En Apocalipsis 1:6, amén, dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, amén. Estamos sentados en lugares celestiales, amén, amén, gloria al Señor. Estamos sentados en lugares celestiales, amén, donde el Señor nos tiene en lugares celestiales, hermanos. Nosotros estamos junto al Señor en el Espíritu, porque Él vive en nosotros, amén, y el Espíritu Santo está con nosotros y Él intercede por nosotros. Entonces, aunque nosotros no miremos, ¿verdad? Pero estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? Que el espíritu de prostitución nos lleva a la desobediencia y a la rebeldía. Y la desobediencia y la rebeldía son pecado de adivinación y pecado de idolatría. Entonces, cuando usted se aleja del Señor, yo me alejo del Señor. Amén. Cualquiera de nosotros pasa. Cuando nos alejamos del Señor, ese espíritu domina nuestras vidas y no podemos regresar al Señor porque ese espíritu está dominándonos. Hay que defendernos, reprenderlo, venir al Señor, humillarnos, pedir ayuda, amén, al Señor, a los siervos del Señor, a los ancianos, amén. ¿Por qué? Porque ellos están constantemente en las cosas del Señor y buscando del Señor, amando al Señor. Entonces muchas veces nosotros podemos alejarnos por cualquier motivo en nuestras vidas. Entonces nos alejamos del Señor, ¿verdad? Y es cuando ya no sentimos más su presencia. Amén. Pero es por eso, hermanos. Entonces, también otro ejemplo que quiero dar está en Marcos 16:19. Amén. Aquí dice que había 7 demonios dentro de María Magdalena, amén. Es otro ejemplo. Y otro ejemplo, el hombre que estaba endemoniado, amén, de una legión, 6,000 demonios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros tenemos
tenemos que porque tenemos que trabajar mucho en defendernos, tenemos que armarnos de lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra que el enemigo solamente vino para matar, viene para robar, matar y destruir. ¿Qué quiere robarle? Lo que el Señor le ha dado, esas vestiduras, esos frutos. ¿Para qué? Para que usted no se defienda. Amén. Pero cuando usted se sienta débil, cuando nos sintamos débiles, amén, débiles en la fe, débiles en los frutos, débiles en todas esas cosas que hayamos perdido, que haya habido pérdidas, amén, ¿qué debemos hacer? Correr al Señor, humillarnos, clamarle y decirle que nos perdone y que nos ayude, que nos defienda, como dice la palabra, ¿verdad? Defiéndeme, Señor, le decía David al Señor, defiéndeme de mis enemigos, amén, un rey, amén, que peleaba, que andaba en la guerra, tenía sus momentos de debilidad y clamaba y decía, defiéndeme, defiéndeme, amén. En un versículo dice que en un capítulo, en un versículo dice, rómpele los dientes a mis enemigos, rómpele la quijada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba desesperado. Bueno, hermanos, esto es lo que el Señor me ha dado para la gloria del Señor. Amén. Porque la iglesia no se está defendiendo. Amén. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Amén. Que necesitamos defendernos. Amén. Necesitamos correr al Señor, hermanos. Necesitamos defendernos de nuestros enemigos porque en veces nos atacan fuerte, amén, a unos fuerte, a unos menos. El Señor está siempre al cuidado de nosotros, hermanos. Estemos confiados, pero es por algo el Señor nos ha dado armas y nos ha dado su palabra, amén. Dice la palabra del Señor que mi pueblo padeció por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, amén. ¿Por qué cree que el pueblo padecía? Padecía porque no se defendía. Amén, hermanos. Entonces, ahora nos dice el Señor que nos defendamos. Amén. Pero si usted se siente débil, nos sentimos débiles, clamemos al Señor. Que ese orgullo se vaya en el nombre de Jesús y clamemos al Señor porque solamente Él nos puede ayudar y defender. Amén. Amén, hermanos, Dios me los bendiga. Esta es enseñanza para la gloria del Señor, para la honra del Señor. Dios me los bendiga. Espero que haya sido mucho de edificación y gracias por escuchar la palabra y los mensajes del Señor. Dios me los bendiga. Escudriñe los versículos. Amén.